con la siguiente situación. Vamos a crear un agente que sabe en el momento de lanzarse de un avión cuándo o en qué momento debe abrir el paracaídas. Para ver las ecuaciones o como para poner en el agente cómo evoluciona el mundo, hemos colocado las ecuaciones de caída libre. Pero estas ecuaciones están muy simplificadas en este ejercicio solamente para un ejemplo, para que puedan observar en un caso ya real cómo se podría implementar esa evolución del mundo. En este caso, la física nos va a ayudar para que la gente conozca cómo evoluciona el mundo, en este caso, cuál es su altura, dependiendo de los segundos transcurridos. También vamos a representar simplificadamente estas ecuaciones cuando se abre el paracaídas. Deben tener mucho cuidado porque este es un programa solamente de ejemplo y las ecuaciones para cuando un paracaídas está abierto son mucho más complejas y pues dependen de el diámetro del paracaídas, la masa del señor pues que se tira con el paracaídas, del paracaidista, depende del medio como tal, si es uniforme, no uniforme. Entonces estas ecuaciones cambian mucho. Nosotros hemos abreviado estas ecuaciones a cuando se abre el paracaídas, que la gravedad o el paracaídas hace una resistencia de 2 metros por segundo, me explico. O sea, la gravedad normal sin paracaídas pues tiene una aceleración de 9,8, un promedio de 9,8 metros por segundo al cuadrado, mientras que con el paracaídas hemos dicho o hemos colocado para el ejemplo de 2. Miremos un ejemplo de una página donde tiene estos cálculos bien hechos. Entonces aquí está lo que hablábamos ahorita, todo lo que involucra un problema real de, pues para calcular la altura, la velocidad de, pues cuando ya el paracaídas está abierto. Eso simplemente, miren, tienen en cuenta la masa del paracaidista, el área del paracaídas, ¿sí? La densidad del aire, si la atmósfera es uniforme, no uniforme. Entonces empezamos con el mapeo del mundo. El mundo va a tener dos variables, la fuerza gravitacional antes de abrir el paracaídas y esta constante después de abrir el paracaídas, que caería un poco más lento. Vamos a tener el cálculo de la altura porque pues según investigaciones dicen que los paracaidistas experimentados abren el paracaídas a 1000 metros de altura y los que no saben lo abren a 1800. Entonces estas son las ecuaciones para calcular la altura en caída libre y como hemos dicho acá hemos simplificado las ecuaciones cuando el paracaídas está abierto. De todas maneras aquí se calcula la altura para que el agente sepa cuándo abrir el paracaídas. Y este sería la parte de evolución del mundo. Con este modelo de cómo evoluciona el mundo, el agente se apoya para crear su comportamiento y para tomar decisiones. Lo mismo acá en la velocidad final, que es ya un dato adicional con la antes de abrir el paracaídas y después de abrir el paracaídas. Acuérdense que estas ecuaciones son mucho más rigurosas, pero aquí la hemos simplificado simplemente para que ustedes entiendan cómo el agente tendría en su arquitectura un modelo de cómo el mundo evoluciona de acuerdo a el entorno que estemos trabajando. Entonces aquí tenemos el agente, tenemos la altura inicial donde se va a tirar el agente del paracaídas, tenemos la altura inicial donde la gente se va a tirar el paracaídas, tenemos el tiempo, el estado, en este caso pues el estado va a tener dos estados, tanto la altura como el estado del paracaídas. En este caso vamos a tener esa variable para el estado de apertura del paracaídas y la otra la altura para pues calcular esa distancia que tiene, metros de apertura del paracaídas. Entonces aquí traemos el mundo, miren que aquí a la gente le ingresa la altura inicial y los metros cuando debe abrir el paracaídas. En este caso colocamos 1800 metros, el tiempo y cerrado.
pues hay uno que trae la altura actual. Y aquí es donde está el de actualizar el estado, que tiene altura igual a 0 en este caso para calcular. Entonces mire, le entra el estado. En este caso yo estoy entrando ahí el estado del paracaídas, pero esta, como la altura también pertenece al estado, estoy retornando la altura porque aquí es donde la calcula. Estoy entrando la acción y la percepción. En este caso la percepción es el tiempo, porque nosotros vamos a calcular la altura de acuerdo al tiempo de caída. Entonces mire, si el paracaídas se encuentra cerrado y la acción es que ya se lanzó, entonces escribimos un mensaje que dice sujeto está en el aire, paracaídas cerrado, calcular altura. Y aquí se calcula la altura de ese modelo del mundo que la gente tiene basado en la percepción, que es el tiempo que ha ido pasando en segundos, y esta ecuación quiere decir 0, que es la velocidad inicial, y este false es que todavía no ha abierto el paracaídas para poder cambiar acá la variable de la constante gravitacional, pues en ese caso con paracaídas o sin paracaídas. Miren que acá dice que si el paracaídas no está abierto, pues utilizamos esta ecuación, y si no, esta simplificada. Entonces ese es el modelo del mundo, y calculo la altura. Y de lo contrario, si hay otra situación, él dice sujeto en el aire, paracaídas abierto. Bueno, entonces miremos otra. Y esta retorna a la altura. Ahora, reglas de coincidencia. Mire que a este le entra una altura que fue calculada acá, en actualizar estado. Le ingresa la altura, y aquí es donde vamos a mirar en estas reglas de coincidencia si ya llegamos a la altura mínima, digámoslo así, para abrir el paracaídas. Entonces, cuando llegamos a esa altura, decimos acá, alístese para abrir el paracaídas, y retornamos a las acciones que alistarse para abrir. De lo contrario, que siga disfrutando de su caída libre. Entonces, ¿sí ven? Ahora, las reglas de acción reciben las reglas de coincidencia. En este caso, recibe el resultado de las reglas, y si el resultado es alistar, dice que abrir el paracaídas urgente, y se accionan los elementos físicos que tengan que actuar para que el paracaídas se abra. Entonces estamos siguiendo la arquitectura de la gente. Estas son las reglas de coincidencia, ¿sí? Y estas serían las reglas de acción. Si miramos el agente, estaría aquí. Ya tenemos esta que recibe el estado recibe el estado y los minutos que van. La acción, devuelve la altura en este caso. Aquí ya tengo las reglas, pero él devuelve ese estado que es la altura, y de acuerdo a la altura él tiene una regla de abrir el paracaídas o seguir disfrutando. Y acá la acción, que es la que en realidad acciona el dispositivo de apertura del paracaídas. Entonces acá están las reglas de acción, miren la cosa del programa, y luego acá ya está todo junto. Miren que nosotros iniciamos el agente que se va a tirar desde 4000 metros, según las investigaciones, pues esa es la altura promedio en que se tiran los paracaidistas desde un avión, 4000, 5000 metros, pues eso es lo que dicen. Y vamos a poner la altura de 1800 aquí, 1800. Los expertos, ese agente sería la altura para abrir el paracaídas. Entonces tenemos la altura y la configuración de donde se tienen que abrir. Entonces pongámosle también 1700, pues, ¿sí? O 1800. 1800 porque si saben de paracaidismo. Entonces, la altura inicial, el tiempo 0, y mire que los segundos los vamos a simular con un ciclo donde cada segundo. Entonces aquí, ¿qué hicimos? Cogemos y la altura actual pues mayor que 0, porque cuando la altura sea igual a 0, pues quiere decir que ya llegó en buen estado al suelo. Entonces lo primero que hacemos es actualizar el estado. Miren que el estado pues tiene en este momento el paracaídas cerrado, la acción que es que se acabó de lanzar, y el tiempo en este caso que pues iniciamos en el segundo 0. Entonces aquí vamos a sacar el mensaje, y la altura actual, ¿sí?,
se va a calcular restando la altura inicial de la altura actual, que se calcula pues con el tiempo que la gente lleva en el aire. Si se calcula esa altura. Entonces se imprime entonces acá siguen las reglas de coincidencia, donde le entra la altura actual, y basado en esas reglas él va a devolver algo para que lo reciban las acciones. Cuando las acciones reciben la regla, y aquí es donde en realidad se acciona para que se abra el paracaídas. Mire que la gente es muy sencillo de implementar. La idea es que tengamos claro cómo se puede modelar esa evolución del mundo, donde la gente dice cómo evoluciona el mundo. Ya sabemos que qué efecto causan mis acciones. Pues cuando abro el paracaídas también vamos a tener en este caso una constante de gravedad un poco menos que a la que tenemos cuando no tenemos abierto el paracaídas. Entonces veamos cómo corre el programa. Entonces miremos los mensajes. Entonces mire aquí dice sujeto en el aire, apertura, altura del descenso 0, entonces altura restante esto, vamos calculando. Cuando ya va por decir algo, bueno, aquí un segundo, entonces mire que ya calcula la altura pues que lleva, o la distancia mejor que lleva recorrida. De acuerdo a eso son 19,6. Sigue a los 2 segundos, ya lleva una distancia de 44.1 metros, ¿sí? Pues pongámoslo así, y ahí va calculando. Dicen pues los que saben de esto que el paracaídas tiene casi un minuto pues para abrirse, pero pues como esto es un ejemplo solamente para representar la arquitectura de agentes, mire que a los 20 segundos ya lleva 2160 metros, y en este caso él abre el paracaídas aquí y empieza a dar las alertas para que se abra el paracaídas, y aquí ya dice que abrir el paracaídas urgente, o sea, más o menos pues según estos cálculos así normalito, a los 22 segundos abre el paracaídas. Y mire que él con esa altura pues acaba de abrir a los 1800 metros aproximadamente, abre el paracaídas. Entonces este es simplemente un ejemplo. Las ecuaciones que están aquí están muy resumidas, pero y mire que ya llegó a tierra firme. Muestra claramente cómo podría implementarse un agente reflejo simple con el mapeo del mundo, ¿sí? Con las ecuaciones de cómo evoluciona el mundo. Estas ecuaciones a él le sirven para entender cómo evoluciona el mundo. Y el ejemplo del paracaídas es un ejemplo muy bueno, porque el agente debe tener en su estructura esas ecuaciones de caída libre, tanto con paracaídas abierto como con el paracaídas cerrado, para que el agente sepa, pueda calcular esa distancia, ¿sí? O esos metros que faltan para llegar a tierra, y también los metros que faltan para abrir el paracaídas. Entonces sería un modelo de cómo evoluciona el mundo, pero acuérdense que está bien resumido, porque pues a esas ecuaciones les faltan muchas variables, como las que decíamos al principio: densidad del aire, diámetro pues del paracaídas, la masa del mismo paracaidista, la densidad del aire, si la atmósfera es uniforme o no, entonces otras cosas. Pero aquí vamos a concentrarnos en el agente. Entonces el agente con el modelo del mundo, ¿sí? Y ya el resto es los estados y todo lo que... Acuérdense que la percepción en este caso es la altura, la acción de lanzado pues que siempre es la misma en este caso, y al final podría cambiarse esta acción por pues la acción que permite aterrizar. Entonces las reglas de coincidencia, reglas de acción. Y miren entonces cómo lo que recibe. De actualizar estado,
¿sí? Altura actual, y miremos los mensajes. Simplemente esos mensajes sirven para ¿sí? Y vamos a colocar el programa desde el principio para que lo puedan hacer ustedes. Acá, miren aquí, vamos a colocarlo y ustedes pueden parar el video pues cuando necesiten algún dato. Ahí está. Y acá está el programa principal. Acuérdense que estos son los metros donde se tira, de donde se tire la gente, y este es los metros para apertura. Y aquí lo que se hace es, si lo vieron bien, es una resta. Aquí yo estoy haciendo una resta de la altura actual es igual a la altura inicial, distancia recorrida hasta el momento de la, según el tiempo. Entonces, pues cualquier comentario para enriquecer este ejercicio, pues lo dejan en el canal, y espero que les sirva mucho para tener ejemplos de cómo hacerlo o cómo mejorar este agente simple basado en modelos.